Hola, buenas noches a todos y todas. Ahí estamos esperando que Ángel se conecte. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, buenas noches. Ante todo, gracias, muchas gracias. Sé que estás destruido, que estás súper cansada, así que te agradezco enormemente por este rato que me concedes. Sé que la diferencia horaria es enorme y se te ve bastante cansado, pero bueno, te agradezco un montón. Estamos en Instagram Live con Ángel García, un capo, un crack del fotoperiodismo catalán. Para resumir un poco, él es colaborador de Bloomberg y se dedica específicamente un poco a fotoperiodismo y un poco a fotografía documental, pero su especialidad, si no me equivoco mal, me corregís, es la parte de migración. No sé si me querés corregir o arreglar algo que quieras decir. Sí, bueno, muchas gracias, buenas noches. Hoy aquí es un poquito ya, un poco tarde, son las 12 de la noche, pero bueno, un placer poder estar contigo esta noche y explicar un poquito la situación de la pandemia aquí en Cataluña, en España, y hablar un poquito también de fotografía, fotoperiodismo y fotografía documental. Y sí, bien como tú decías, la verdad que sí, ahora mismo mi especialización antes de la pandemia era la situación migratoria en la que muchos de los migrantes, después de realizar sus rutas migratorias, llegaban a sus ciudades de destino aquí en Europa. Y entonces, desde los últimos 6 años, me he centrado en esta situación, ¿no? De esta gente. Bueno, quiero arrancar para ser sintética y no robarte tanto tiempo, haciéndote una consulta de cómo es el protocolo que manejás para ir a cubrir el tema del coronavirus, tanto como el equipo, la vestimenta, y de cuando vos volvés, cuáles son los recaudos que tomás y cuáles son los recaudos que recomendarías para todos los que están cubriendo, sobre todo en España, que el tema está mucho más fuerte que en Argentina. Bien, desde que se inició el estado de alarma aquí en España y en el que se ordenó el confinamiento total de la gente, ahora mismo ya se ha relajado bastante con la entrada de la fase cero, fase uno y ya a partir del lunes en dos islas de islas de Canarias ya se entra en la fase 2. Pues tuve muy claro que, ante todo, tenía que priorizar en un protocolo de seguridad e higiene realmente muy alto, porque después de escuchar en el primer día de confinamiento, que fue, la historia de un doctor en el cual estaba en urgencias de un hospital de aquí, Cataluña, después de escuchar su relato, ahí realmente me di cuenta de la importancia y de la seriedad que tenía esta enfermedad. Entonces, elevé mis protocolos de seguridad e higiene al máximo, es decir, desde el día 15, la mascarilla, eso ya forma parte de mi equipo, y el gel hidroalcohol, ¿no? Es decir, en el momento que salgo de casa, ya el simple hecho de tener que abrir la puerta de la calle, eso ya lo que hace automáticamente es tener que limpiarme las manos, es decir, todas las cosas que yo toco, ¿No acto usas seguido. guantes? No, no uso guantes, porque para mí, y es lo que también ahora mismo están diciendo muchos médicos, es que los guantes eh, son un error. Es decir, para mí el guante sirve si tú tienes una piel muy delicada y el hecho de tener que estar poniéndote constantemente hidroalcohol te puede producir alguna reacción, ¿no? Que a gente le puede pasar. Entonces sí que es necesario proteger esa piel, pero es decir, el guante lo que hace es simplemente te protege esa piel, pero no te protege del virus, porque si tú tocas algo con el guante y ese guante va a la cara y puede tocar tanto nariz, boca o ojos, que son las zonas de contagio, es lo mismo que si fuera sin guantes. Entonces, si tú usas guantes, si yo toco algo, directamente tienes que limpiarte con hidroalcohol o con agua y jabón. Entonces, eso para empezar, y luego las mascarillas, ¿no? Desde un inicio, aquí también hubo mucho debate si había que ponerlas, si no.
y realmente se están dando en cuenta que, sobre todo las mascarillas, lo que te hace es protegerte a ti y también proteger a la persona que tienes delante, ¿no? Porque el proceso de incubación que no se sabe si, porque tú eres asintomático en el proceso de incubación, no sabes si lo tienes, en ese momento tú ya puedes ser una persona que puede estar contagiando. Entonces es muy importante esa mascarilla para poder no contagiar a las personas que tienes delante, ¿no? Entonces la mascarilla siempre, siempre puesta. Y una vez llego a casa, es un protocolo, ¿no? Es decir, tengo una zona de desinfección en una habitación, los zapatos me los saco antes de entrar, que están ya en un sitio específico. Luego tengo bueno, una zona donde pongo todo el equipo fotográfico, me saco toda la ropa, esa ropa va directamente a la lavadora y yo me voy directamente a la ducha. Entonces, Y cuando el yo ya, equipo como... entonces el equipo, tengo un líquido de desinfección, entonces con esto desinfecto lo que es la mochila, el cinturón, llaves, etcétera, y luego con alcohol puro limpio lo que es el equipo fotográfico, lentes y cuerpos. Entonces, este es el protocolo que sigo cada día. Nikon o Canon. Canon. ¿Qué equipo tenés? Contame. Pues estoy trabajando ahora mismo con dos cuerpos, uno que es una Canon Mark IV con un 24-70 y el otro cuerpo que es una Canon 5D Mark III con un 24-70, con un 70-200 y también tengo un 20 milímetros. Te consulto sobre todo, como para que no introducir un poco el tema y me hables sobre que hace de aproximadamente 2 semanas hubo una controversia sobre las primeras veces que se realizaron la apertura o la flexibilización de la cuarentena y que en varias ciudades explotó la cantidad de gente que había y lo que hicieron en vez de hacer una autocrítica, criticaron a, por ejemplo, fotógrafos como Emilio Morenati, de que era todo mentira, una manipulación porque utilizaron el teleobjetivo para achatar o planar o de alguna manera Mm. simular que había más gente o menos espacio del que correspondía. No sé qué opinás sobre ese tema. Bueno, esos días de controversia que fueron bastante potentes, sobre todo por Emilio, ¿no? En el cual, sobre todo en redes sociales, Twitter, tuvo muchas críticas y, bueno, amenazas y todas las historias estas. Creo que vienen sobre todo de periodistas que no pisaron la calle en esos días y ante unas suposiciones o ante mucha gente que también a veces se cree con una cultura fotográfica que no la tiene, empezaron, ¿no? a escribir sobre un tema que realmente, si tú quieres opinar, primero debes estar en la calle, ¿no? Tienes que ser testigo presencial. Entonces, claro, son imágenes que quizás a mucha gente pues les molestó porque realmente era verdad. La gente no se comportó como se debía. Y claro, a partir de ahí, como esas imágenes fastidian, ¿no? En cierto momento, pues entonces hay que empezar a escribir sobre ciertas opiniones, ¿no? E ideas que son totalmente falsas. Emilio es un contrastado fotoperiodista de los últimos 30 años en una de las mejores agencias, Associated Press, del mundo. Él es jefe de AP en España y Portugal, entonces no hay ningún debate sobre su profesionalidad y la veracidad de sus imágenes en este aspecto. De hecho, bueno, acá también pasó la semana pasada que se hizo una especie de prueba en una ciudad de Mar del Plata y también a una fotógrafa la amenazaron de vida con respecto a su hija y bueno, tuvo que también bajar la foto y en su momento apenas subió la foto yo hice un chiste parecido, como te van a criticar por la utilización del teleobjetivo y bueno, pobre, finalmente creo que habría que hacer una autocrítica de que hay bastante mal comportamiento y hablando de esto, ¿cómo confrontás vos personalmente tocando un tema tan sensible como es la muerte por el coronavirus frente al fake news? Porque acá hay muchísimas fake news y aparentemente a veces hasta parece que la gente quisiera cajones y cajones de gente como fallecida como para empezar a tomar conciencia de lo grave que es la situación, ¿no? Porque acá como enfrentamos la cuarentena prontamente, por suerte no tenemos tantos personas que lamentar,
¿sí? Son personas porque son alrededor de 350, pero no tantas como en España. ¿Cómo enfrentás la fake news y toda la gente que dice que toda la fotografía como de tu tipo, que son impresionantes y fuertes, y pueden mirar su Instagram en @angelgarciafoto, PHOTO, con respecto a la muerte, ¿no? Sí, mira, a cifras de hoy, en España han habido 229.500 infectados, hay 27.321 muertos y 143.374 personas que se han curado, ¿no? Hoy mismo han habido 549 contagios más. Sí, que se ha aumentado el número de contagios porque se ha aumentado también las pruebas PCR que se están haciendo en todo el país. Y hoy se ha tenido la cifra más baja hasta el día de hoy, desde que empezó la pandemia, con 139 muertos, ¿no? Está claro que aquí en España, y por ejemplo lo estábamos hablando ayer con otra amiga fotógrafa de la revista 5W, Ana Suriñac, en el cual debatíamos de que realmente los fotógrafos de aquí tampoco estamos ofreciendo aquellas imágenes más duras en las que nosotros nos hemos podido encontrar, y creo que eso también está repercutiendo en la conciencia y, y sobre todo en que la gente se tome en serio esta situación, ¿no? He repetido en otras entrevistas que donde el punto donde yo vi con más preocupación fue cuando, juntamente con Raúl Gallego, que es videoperiodista de Al Jazeera Internacional, fuimos a una empresa de ataúdes, de construcción de ataúdes en Tarrasa, y ahí realmente nos dimos cuenta que las cifras que daba el gobierno juntamente con las cifras que la propia empresa manejaba de la demanda de ataúdes no cuadraban. Eso quería decir que había muchos más muertos de las cifras que daba el gobierno, porque en ese momento el gobierno no contabilizaba las muertes que tenían las funerarias, ¿no? Simplemente se contabilizaban las muertes en hospitales. Entonces, claro, el propio gerente y los propios trabajadores de esta empresa estaban muy preocupados porque decían, no, es que, claro, el gobierno da unas cifras y la demanda que nosotros tenemos es que no casan. Entonces, aquí hay un problema serio, ¿no? Aquí en España hubo un bloqueo durante 15 días muy fuerte, en el cual no nos dejaron entrar en las UCIs, no dejaban entrar en los cementerios, no dejaban entrar en los servicios funerarios, y hubo, pues eso, no tenemos ninguna imagen de lo que pasó durante esos 15 días, ¿no? Sobre todo en las UCIs, que era realmente lo que interesaba. ¿El por qué? Bueno, supongo que cuando afloje un poco esto, habrá que realmente crear un debate muy serio entre autoridades, entre prensa, para que esto no vuelva a repetirse. Es decir, bajo mi punto de vista, se ha intentado blanquear esta pandemia, tanto en Cataluña como en el resto de España, para no mostrar cuál era la realidad. Y la realidad era de que la gente se estaba muriendo, pero decenas de personas en un día, que el servicio sanitario estaba trabajando en unas situaciones precarias sin material, ¿no? Sin mascarillas, sin batas protectoras, las EPIs, sin guantes, que no sabían cómo podían responder a esta enfermedad, porque durante muchos días, en 24 48 horas, la gente se les moría y sin poder aplicar ningún tratamiento. Muchas de las personas sanitarias, a partir de ya, deberán de tener un servicio también psicológico. ¿Por qué? Porque han estado en una situación de guerra, ¿no? Y no debemos olvidar que los sanitarios que están en conflicto son personas que están ya entrenadas para poder soportar un cierto estrés realmente muy alto. Aquí, estudiantes de enfermería del último curso, que aún no estaban tituladas, las cogían y las metían en primera línea, en las UCIs y en urgencias. ¿Por qué? Porque no tenían suficiente personal. Claro, estas experiencias que han vivido en primera línea nunca lo habían hecho muchas de las enfermeras y doctores, ¿no?
Entonces, claro, estamos en una situación en la cual realmente la gente no es consciente de la cantidad de muertos que han habido, porque no hay esas imágenes, ni tampoco de lo mal que lo ha pasado el servicio, los trabajadores sanitarios. O sea que para tu punto de vista todavía sería necesario y un buen consejo que darías al fotoperiodismo argentino es que vayamos al hueso y mostremos directamente las consecuencias más crueles y directas de lo que está ocurriendo. Sí, sí, es decir, es lo que hablábamos con Ana, ¿no? Porque y lo que le dije, dice, yo creo que hemos pecado aquí, por ejemplo, de buscar más la composición, la luz, de como también de forma indirecta los medios de comunicación, sobre todo en televisión, se han centrado más en, venga, que saldrá bien, que imágenes constantemente de la gente en los balcones, de aplausos, de las fiestas, de la gente que superaba que superaba la enfermedad, que eso también hay que mostrarlo, pero también hay que mostrar la parte difícil, la parte real, ¿no? La parte negativa de este momento. Entonces, claro, yo digo, y ha llegado un momento de decir, no, no, es que hay que empezar a enseñar las imágenes más difíciles, más chungas, ¿no? Aunque a nivel de luz, composición no sean tan bonitas para nosotros, pero nuestra responsabilidad es realmente visibilizar y concienciar a la gente que la situación que estamos viviendo es muy jodida. A colación de esto que decías, justamente surgió una controversia sobre la foto que fue ganadora del Pulitzer de Susana, y que también me ocurrió a mí y seguramente te ha pasado a vos, de que muchas veces critican cuando hacemos fotoperiodismo y fotografía en la calle de que deberíamos blurear las caras y no mostrar las caras porque si mostramos las caras de alguna manera estamos siendo botonas o denunciando. ¿Qué opinas sobre ese tema? Vamos a ver, en la calle se puede fotografiar las caras, ¿no? Es decir, la ley nos protege. Y para también concienciar a la gente hay que mostrar el rostro. ¿Por qué? Porque sobre todo la mirada de la gente es realmente la que hace cambiar la fuerza, ¿no? de esa imagen y realmente poder expresar lo que el fotógrafo quiere y la situación que está sucediendo en ese momento. Entonces, las caras siempre hay que mostrarlas en este aspecto, ¿no? Por ejemplo, en otros temas, por ejemplo, en inmigración, ¿no? Ahora últimamente yo estaba trabajando con el tema de los menores no acompañados que venían aquí a España. Aquí yo creo que también ha habido ese error de que cuando se mostraba a un menor, o sea, había que ponerlo de espaldas, había que ponerlo pixelado o había que hacer de alguna forma. Y yo creo que de esta forma lo que se está haciendo es victimizar más a esta gente, ¿no? Se le está obviando de que son personas, no dejan de ser personas, y que yo creo que primero hay que preguntarles a ellos si quieren mostrar, ¿no? En el momento que tú le preguntas a esa persona, ¿tú quieres mostrar? Porque es lo que nos ha pasado también aquí. O sea, muchos directores de comunicación de los hospitales o de los cementerios nos decían, no, no, es que claro, la gente está enferma o los familiares están en los cementerios y claro, pobrecitos, están en un momento, digo, bueno, digo, no caemos en el paternalismo. O sea, tú les has preguntado a esa gente si quieren mostrar su situación, porque nosotros no somos quienes para decidir de antemano si esa persona tiene que salir o no. O sea, primero lo que debemos hacer es preguntarles y si ellos quieren, entonces mostrarlo. Con el tema de los cementerios y mostrar los entierros, que en este momento, hasta la fase 1, solo podían entrar 3 personas en un cementerio para enterrar a sus muertos por COVID, tuvimos mucho trabajo hasta que entendieron que teníamos que entrar. Y sobre todo me decían eso, ¿no? Decir, bueno, pero ¿cómo vas también a entrar si solo pueden entrar 3 personas y vas a ocupar como un sitio más, ¿no? ¿Qué van a pensar los familiares? O está en un momento de duelo muy fuerte. Digo, bueno, tranquilos, vamos a preguntarlo. Y cuando tuve la posibilidad de preguntarles, el 90% de las familias dijeron que sí. ¿Por qué? Sobre todo porque querían denunciar
cómo sus familiares murieron y que la gente supiera qué es lo que sucede. Por tanto, siempre con el máximo respeto a la gente que fotografiamos, hay que preguntarles. ¿Verdad que cuando estamos tratando también temas que no son de nuestro país, que estamos en otros países, cuando han habido conflictos, cuando ha habido otras epidemias, cuando ha habido desastres naturales, se han mostrado las caras y sin preguntar a nadie y todo el mundo las ha aceptado? Entonces, cuando sucede en nuestro país, tenemos que aceptarlo de la misma forma. Sí, siento que hay como una gran injusticia personalmente porque he vivido y he visto colegas que fotografían situaciones terribles en Medio Oriente, particularmente en África, inclusive el ébola y el hambre, y ahí no han tenido tanto pudor como quizás en España, en Italia. Y pareciera como que hay muertes que son valiosas o menos valiosas o que nos dan más terror cuando lo vemos más cercano o más lejos, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, un artículo del New York Times que el titular es ¿Dónde están nuestros muertos del COVID? O sea, no hay imágenes, no hay imágenes de la gente, sobre todo en los países occidentales, de la gente muerta. O sea, hay muy poca imagen. Aquí en Barcelona, suerte de los servicios funerarios Memora, que fueron los primeros en abrir el parking que tenían, que lo habían condicionado para tener capacidad para 2.000 ataúdes, y fueron esas imágenes que todo el mundo dijo, ah, son ataúdes vacíos. No, no, eran ataúdes llenos. Y ellos abrieron. Dijeron, esta es la realidad. Y gracias a ellos también nos han dado acceso a los tanatorios y a los crematorios. Y en los frigoríficos y ver el proceso desde cuando van a buscar a un muerto por COVID, a cuando los llevan al tanatorio, cuando los desinfectan en bolsas, los meten en un ataúd, los vuelven a meter en un frigorífico y de ahí se van al crematorio o al cementerio. Pero gracias a ellos se han conseguido esas imágenes. ¿Por qué? Porque tenían claro que era una realidad y que había que mostrarlo. Pues han sido los únicos de todos los sectores que han tenido esa transparencia, esa transparencia. Eso sí, por ejemplo, nos comentaron que pasaron como 270 medios entre nacionales e internacionales por sus manos, ¿no? Para ver tanto ese parking que estaba acondicionado, que se gastaron medio millón de euros en condicionar a nivel frigorífico todo un parking, ¿no? De 2 plantas. Pues la televisión pública catalana, TV3, ellos están aún esperando a que les llamen para poder realizar esa noticia. ¿Qué quiere decir? Que mucha gente de Cataluña no sabe que existe ese parking con capacidad para 2.000 ataúdes. Y si saben que existe, se piensan que son ataúdes vacíos. Te hago dos preguntas rápido que estoy viendo que nos dejaron. La primera es cómo hiciste con el permiso para ingresar a las UCI y qué pasa con la cara de los enfermeros, si es la misma controversia que con las personas enfermas. Eh, la verdad que yo fui el tercero en poder entrar en la UCI, que en Cataluña, después de estar 2 semanas batallando lo que no estaba escrito. O sea, la primera fue la Ana Suriñá, que entró en el hospital Trías. Luego también entró García Vilanova en Vallebrón y yo entré en San Pau. Y entramos gracias a que conocíamos a ciertas personas y dentro de Esquerra Republicana, que es el partido que controla la Consejería de Salud, que conocías a no sé quién de no sé quién y gracias a no sé quién al final nos dieron ese acceso. Pero nos dieron ese acceso cuando, más o menos, entre comillas, las UCIs estaban controladas. ¿Por qué? Porque previamente las direcciones de los hospitales se negaron rotundamente a que entráramos, a tener acceso. Y es lo que yo les decía a los directores de comunicación. Digo, vale que todo el mundo no puede entrar, porque eran momentos tampoco que no se sabía cómo se tenía que actuar, etcétera, porque no dejaban entrar ni a los familiares. A día de hoy aún siguen sin poder entrar los familiares dentro de los hospitales. O sea, que las personas morían solas en las habitaciones. Y aquí hay que destacar también el trabajo psicológico y brutal de las enfermeras con el tema de las videollamadas,
que les daban sus propios móviles para que se pudieran despedir de sus familiares. Es decir, les decían, te vas a morir, despídete. Y se despedían por videollamada. Entonces, espera que me he ido. ¿Cuál era? ¿A qué te referías? ¿Cómo habías logrado ingresar y qué pasaba Sí, con para la cara de los ingresar. enfermeros y la cara de Sí. los enfermeros? También tenía problemas con los médicos y los enfermeros. Entonces nos dieron ese acceso. Entonces, para el tema del personal médico, nunca ha habido ningún problema. Además, yo llevo como 3 años por todos los hospitales de Cataluña con otro proyecto. Y te puedo decir que el 95% de trabajadores sanitarios nunca nos han puesto ningún problema. Y en las UCIs, 3/4 de lo mismo. Además, como van todas súper tapadas con los EPIs, las máscaras, las gafas, o sea, no se reconoce a nadie. O sea, en ese aspecto, ningún problema. Además, ellas desde un inicio han querido que se mostrara a todos, porque las únicas imágenes que tenemos de los primeros días es gracias a las trabajadoras sanitarias que se grabaron con sus propios móviles. Y por otro lado, sí que yo creo que fue un trabajo de todos los compañeros y compañeras de que no se mostraron ninguna cara de enfermos, sino que se mostraron, pues bueno, partes de los cuerpos. Si se veía algo, no se distinguía porque era una de las normas, ¿no? Una de las condiciones por parte de los hospitales de que no se, porque claro, tú no puedes mostrar en ese momento la identidad de una persona que está sedada y sin tener su permiso, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, sí que hice unas imágenes en una UCI y estoy esperando tener los consentimientos de estas personas para poder publicarlas, porque creo que también hay que mostrar esa parte, ¿no? Sobre todo de la relación enfermera-paciente que hay en las UCIs, que no se ha visto aún y que creo que es importante. Te hago una consulta. ¿Cómo te llevas con las nuevas tecnologías, la competencia con el celular y el periodismo militante? No sé si tanto ocurre en España, pero acá hay un sector del periodismo, si se puede decir así, que solo cubre determinadas noticias y que tienen que ver con la ideología política y que solo se opera o se lleva hacia determinadas cuestiones y que obviamente no cubren o no muestran lo que pasa en otros partidos políticos o en otras circunstancias distintas a las que son de sus propias convicciones. Bueno, aquí en Cataluña, con la situación política, tenemos grandes ejemplos de compañeros y compañeras como en lugar de realizar tanto, ya sea independentista como sea no independentista, como ese periodismo objetivo en el cual tenemos la obligación de trabajar y a la hora de informar, de hacerlo, no existe prácticamente. Entonces, creo que es una obligación, es nuestra responsabilidad como periodistas tener que cubrir cualquier situación. Es decir, yo durante todos estos años que han habido, ya desde el tema del el intento ¿cómo es esto? Ya te lo diré mañana. No me acuerdo ahora. Yo sé que ya estoy en la lista de los que me odias, ya lo sé. No, cuando hubo para poder votar, es que no me salía la palabra. Desde entonces que se inició todos los altercados, el tema de la policía, manifestaciones, tanto a nivel independentista como los constitucionalistas. O sea, nosotros hemos tenido que poder cubrir todos los bandos y es necesario también. Y además yo como periodista, independientemente de mi ideología política, a mí me interesa también ver qué sucede en una manifestación independentista, como en una manifestación constitucionalista, como en una manifestación de extrema derecha. Para los que se están conectando de nuevo, vuelvo a comentarles, estamos en entrevista con Ángel García, que ya pronto termina para poder dejarlo descansar. A mí me pareció muy interesante tus fotos porque cuando uno las revisa,
ve en las manifestaciones independentistas no solo personas heridas, digamos, de las manifestantes, sino también de los policías. Y acá es un tema muy controversial porque hay ciertas organizaciones, movilizaciones o pensamientos o ideologías que son antipolicía, por decirlo así, y jamás harían eso y critican mucho a los periodistas que tratan de fotografiar ambas realidades, ¿no? Hombre, Obviamente no nos vamos a olvidar que la policía es el Estado, pero bueno, que uno trata de retratar ambas cosas, ¿no? hombre, aquí después de la posentencia, que fue a finales del año pasado, cuando hubo todos los disturbios durante sobre todo una semana, alrededor de unos 70 y pico periodistas fuimos agredidos por parte de Policía Nacional y Mossos de Escuadra. Eso también fue una noticia porque nunca había pasado. Es decir, había una, una persecución casi casi por parte de la policía hacia nosotros. Muchos de los compañeros fuimos agredidos por bolas de foams de goma, pelotas de goma, que eran disparadas sobre todo por Policía Nacional. Y hubo un compañero, el Albert García del País, que fue detenido también. O sea, una situación, la verdad, de locura máxima, en el cual, bueno, la policía actuó de una forma que no debía de actuar, pero nosotros teníamos la obligación de estar en primera línea y explicar lo que sucedía, porque era una realidad. Y la realidad fue que se les fue de las manos la situación a la policía y además no hay que olvidar, o sea, mira que he cubierto manifestaciones, pero una agresividad y una violencia gratuita por parte de la policía a los manifestantes en situaciones en las cuales no estaban haciendo nada o se estaban retirando de una zona, o sea, el pegar de forma gratuita a la gente. Estamos hablando que una hostia con una porra duele mucho. Entonces, claro, eso era, nuestra obligación era tener que explicarlo gráficamente y estar ahí y correr los riesgos que teníamos que correr, pero da lo mismo. Y esta es la obligación que tenemos también como periodistas, ¿no? Igual que si a nivel de los manifestantes se empieza a liar mucho porque ciertos sectores así lo han decidido, pues también hay que mostrarlo. O sea, las dos partes es necesario. Contame brevemente cómo fue tu historia de las mujeres en El Salvador, por favor. Sí, esto es un reportaje que estuvimos haciendo a finales del año pasado. Se titula La vida después. Es gracias a una beca de la de Reportes de la Unión Europea y conjuntamente con la ONG ABD, que nos dieron su respaldo. Entonces fuimos con otra periodista, con Paula Erickson y con Ferran, el alcalde, y juntamente con Malu, que es la periodista del Faro, ahí en El Salvador, una gran periodista y especializada sobre todo en esta cobertura que hicimos. Y sobre todo fuimos a mostrar lo que es la organización Los 17 y más, y en donde muchas mujeres que por sobre todo causas económicas no pueden tener un seguimiento de su embarazo. A los 8 o 9 meses, cuando están a punto de dar a luz, tienen problemas obstétricos por esa falta de seguimiento médico. Y entonces eso se desencadena en partos que, bueno, partos naturales que tienen abortos en la mayoría de los casos y el feto pues muere, ¿no? A partir de ahí son denunciadas por el entorno, sobre todo por el entorno médico o por el entorno vecinal, y los jueces decretan que ha sido un homicidio agravado o tentativa de homicidio, si es en el caso de que tienen esos partos que se les adelanta, y son condenadas entre 30 y 40 años de prisión. Para terminar, quiero que me digas dos opiniones muy cortas sobre el rol de la mujer en el fotoperiodismo. Esa es la primera que te quiero preguntar. Sí, creo que es muy necesario que muchas más mujeres, ¿no? Den ese paso porque es necesario tener la visión a nivel fotográfico de la realidad, ¿no? Poco a poco
Cada vez hay muchas más compañeras que dan ese paso y están junto con los hombres, ¿no? Creo que hay demasiado hombre también, me incluye a mí mismo, en el cual tenemos una visión muy masculinizada de la realidad y creo que la visión, por ejemplo, con el colectivo de Women's Photographers, ¿no? Te da pues una realidad de que se puede mostrar tanto conflicto de otra forma, ¿no? Y de otra sensibilidad. Creo que el porcentaje aún está con una balanza muy desestructurado, pero creo que cada vez hay muchas más mujeres que se están animando a dar ese paso y por mí, pues, encantado de que cuantas más mujeres den su visión en la fotografía. Bueno, y la última pregunta es, precarización laboral, celular, ¿se murió el fotoperiodismo? Bueno, el fotoperiodismo, yo creo que no se ha muerto porque aún hay ciertos medios que apuestan por un periodismo independiente, por ejemplo, con lo que te comentaba como Revista 5W, que eso da aún esa pequeña esperanza de que hay vida después de la muerte. Sí que, por ejemplo, aquí en España, lo sigo diciendo desde ya hace bastantes años, sí que el periodismo ha muerto. Y eso incluye tanto a periodistas como fotoperiodistas, ya que están todos los medios en manos de empresas y bancos. Entonces, ellos son los que dirigen estos medios de comunicación. Pero creo que no, el fotoperiodismo no está muerto. Se está demostrando que cada vez hay generaciones con una calidad increíble, que aunque sí que estamos muy precarizados, pero muy precarizados, que es muy difícil poder vivir de esto. Y más ahora con el tema de la pandemia, que hay muchos compañeros y compañeras que están sin poder trabajar y están ingresando 0 euros, pero 0 euros, y esto es una situación muy grave, en la cual los que podemos trabajar ahora mismo somos unos privilegiados en este aspecto. Pero también hay otros compañeros que están trabajando y con unos recortes que se están haciendo brutales, ¿no? Ese es el caso también yo soy colaborador del Periódico de Cataluña y a los colaboradores nos han recordado un 50% de unas tarifas en las cuales ya estaban realmente, pero reventadas. Yo por mi parte me he negado a trabajar por esas tarifas, ¿no? Hasta que no vuelvan otra vez a tener las tarifas que teníamos anteriormente de la pandemia. Entonces, para mí el fotoperiodismo sigue, cada vez está más vivo, hay mucha calidad, pero sí que hay que tener una reflexión y un debate y buscar nuevas vías y nuevas alternativas para poder mm, mostrar y difundir nuestro trabajo. Bueno, Ángel, te agradezco un montón, un montón, un montón. Sé que es re tarde, mañana nos levantamos los dos a trabajar súper temprano. Agradezco a todas y todas las personas que estuvieron, mandaron un montón de mensajes agradeciéndote y diciendo viva Cataluña. Te agradezco un montón, síganlo en @angelfoto, foto en inglés, PHOTO. Y bueno, te agradezco un montón y seguimos en contacto. Muchas gracias a ti por esta oportunidad y para poder explicar un poquito sobre todo sobre la situación de la pandemia y espero que en Argentina no se cometan los mismos errores que hemos cometido aquí. Muchas gracias, buenas A ti, noches. buenas noches.